Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta semana 32 vamos a trabajar el tema factor común monomio. Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar con factor común monomio, pero antes de empezar vamos a revisar un tema importante. El máximo común divisor, más conocido como MCD. Para poder calcular el máximo común divisor de algunos números, lo que vamos a hacer es descomponerlos en una tabla. Recuerden que el máximo común divisor, como su nombre lo indica, es el mayor de los divisores comunes entre estos tres números. Entonces tenemos que hallar cuál es el mayor divisor y que sea común a estos tres. Vamos a empezar descomponiendo en factores. Recuerden las reglas de la divisibilidad. Si los números terminan en cifra par, tienen mitad. Por lo tanto, usted puede poner aquí el 2 y empezar a sacar la mitad. Mitad de 18 me queda 9. Mitad de 30 es 15 y mitad de 24 es 12. Como entre 9, 15 y 12 ya no puedo sacar mitad porque todos ya no son pares, verifico si hay tercera. Recuerden que para sacar la tercera yo sumo las cifras de los números y si me da un múltiplo de 3 pues tiene tercera. Por ejemplo aquí 1 y 5 me da 6, 6 es múltiplo de 3, 12 también y 9 también. Aparecen en la tabla del 3, por lo tanto saco tercera. Y digo, tercera de 9 es 3, porque 3 por 3 da 9. La tercera de 15 es 5, porque 5 por 3 da 15. La tercera de 12 es 4, porque 4 por 3 da 12. Y luego veo que me queda 3, 5 y 4. Entre estos tres números ya no hay un factor en común. Ya no tienen mitad los dos, no tienen tercera los dos, ni quinta los dos. Por lo tanto, hasta ahí queda. Si estuviese yo sacando el mínimo común múltiplo, podría seguir sacando los factores comunes hasta que me queden 1. Pero como quiero el máximo común divisor, solo lo voy a dejar hasta ahí. Hasta los factores comunes. Como ya no tienen en común un número que se pueda dividir para los tres, entonces allí detengo y multiplico estos dos números. Estos dos factores son el máximo común divisor, o sea, 2 por 3 que me da 6. Este es el MCD, máximo común divisor de estos tres números. ¿Qué significa eso? Que tanto 18 como 30 y 24 se pueden dividir entre 6. 6 es el mayor de los divisores comunes. Por ejemplo, 18, 30 y 24 se pueden dividir entre 2 y entre 3, pero el mayor de todos es 6, el divisor mayor. Porque 6 por 3 da 18, 6 por 5 da 30 y 6 por 4 da 24. Entonces, el mayor de los divisores es 6. De esa manera vamos a hallar el máximo común divisor. El segundo tema que vamos a analizar antes de entrar al factor común es la descomposición en factores. Descomponer en factores no es otra cosa que hallar aquellos números que multiplicados entre sí nos den esta expresión. Por ejemplo, ¿qué números multiplicados entre sí nos dan 15? Sería 3 por 5, ¿verdad? Aunque pueden haber otros factores, 15 por 1, por ejemplo. Pero en este caso pongo 3 por 5, que me da 15. A tiene exponente 1, por lo tanto no se puede descomponer más, sería A mismo. Y si quiero podría poner X por X, o si no también lo podría poner como X al cuadrado. Ahí yo descompuesto este 15 a X2 en sus factores, porque 3 por 5 me da 15 y A por X2 me da AX2. Tengo otro ejemplo también, 21. ¿Qué números multiplicados entre sí me dan 21? Pues 7 por 3, ¿verdad? O 3 por 7. El orden no importaría mucho. Yo voy a poner 7 por 3, que me da 21. A la puedo descomponer porque es A3. ¿Cómo la puedo descomponer? En A2 por A1. Recuerden que cuando aplicamos el producto de potencias de la misma base, sumamos los exponentes. A2 por A1 me daría A3. Estoy descomponiendo por X2. O también podría poner por X y X. Entonces, aquí he descompuesto este número en sus factores. Entonces, los factores no son otra cosa que aquellos números que multiplicados entre sí, si yo multiplico todo esto, me da esta expresión. Y si a usted le piden que descomponga en factores esta expresión algebraica, pues lo único que tiene que hallar es aquellos números que multiplicados entre sí le den esta cantidad. Y en las variables ir descomponiendo, recordando que al multiplicar estas potencias de la misma base, los exponentes se suman y nos dan los exponentes que tenemos al principio. Bien, ahora sí vamos a trabajar el factor común monomio propiamente dicho. Tenemos dos ejemplos.
¿Cómo lo vamos a hallar? Pues lo primero que vamos a hacer es hallar el máximo común divisor de los coeficientes. En este caso el coeficiente es 1, así que sería 1 mismo. No vamos a poner nada en coeficiente. Luego, vamos a ver cuál es el factor común de la parte literal, de las variables. O sea, buscar aquellas variables que se repiten. Por ejemplo, aquí yo tengo ABC y acá tengo BC. ¿Qué factor se está repitiendo? ¿Qué variable? Se está repitiendo BC. En el caso de que existan variables con exponentes, siempre vamos a escoger las que tengan el exponente menor. Entonces, mi factor común aquí sería BC. Ahora, ¿cómo lo descompongo? Pues le vamos a poner un paréntesis y aquí vamos a ir dividiendo el binomio, vamos a ir dividiendo los términos entre mi factor común que yo he hallado. Por ejemplo, ABC dividido entre BC, ¿cuánto sería? Pues A. Es como poner lo que me sobra. Si aquí ya tengo BC, ¿qué me sobra? Me sobra la A. Pues la A va dentro del paréntesis. Estoy dividiendo. ABC dividido entre BC me queda A. Ponemos el mismo signo que va a continuación y volvemos a dividir. BC dividido entre BC me quedaría 1. Recuerden que cuando nosotros dividíamos una misma expresión algebraica, en este caso tengo BC dividido entre BC, ¿no? Nosotros dividimos, la ley de la potenciación me dice que escriba la base y que le reste los exponentes. Al restar 1 menos 1 me quedaría B a la 0 y C a la 0. Y la ley del exponente 0 me dice que todo eso es igual a 1. Entonces, cuando ustedes vean que se está dividiendo la misma cantidad entre sí, lo único que van a poner es 1 directamente. Entonces, este sería nuestro resultado. BC por A menos 1. Aquí yo he descompuesto, he sacado el factor común monomio que es BC y lo he descompuesto en dos factores mi binomio. Veamos otro ejemplo. Tengo que hallar también el factor común. Tengo dos términos. Como no tienen coeficientes, voy directo a la parte literal. Busco aquellas variables que se repiten. En este caso tengo x3y y tengo x2z. ¿Quién se repite? La x. ¿Cuál x escojo? Aquella que tenga menor exponente. En este caso yo estaría escogiendo x al cuadrado. Este sería mi factor común. Ahora, ¿cómo hallo y cómo lo descompongo todo este polinomio? Pues ponemos entre paréntesis y aquí voy a ir dividiendo y poniendo todo lo que me sobra, lo voy poniendo aquí dentro del paréntesis. x3 dividido entre x2, se restan los exponentes, me quedaría x1. No es necesario poner el exponente 1. Y y, como no tiene con quién dividirse, pasa directo. Recuerden que estoy dividiendo los términos con mi factor común que es x2. Pongo el mismo signo que es más y vuelvo a dividir. x2 dividido entre x2, cuando divido entre la misma cantidad nos da 1 por la ley del exponente 0, así que allí no pongo nada. Y z dividido entre x2 me quedaría z, pasa z directo y ahí tenemos ya la respuesta. Cuando ustedes vean como aquí que tengo x2z dividido entre x2, si la x se repite pongo el otro término, el que sobra, z, por eso pasa directo. Tenemos dos ejemplos más de factor común. Aquí sí tenemos coeficientes. Por ejemplo, tengo 6m3 más 18m5. Tengo que sacar el factor común monomio. Lo primero que hago es calcular el máximo común divisor de los coeficientes. Yo tengo 6 y 18, entonces tengo que ver entre qué números se puede dividir 6 y 18 y cuál es el mayor de los divisores. Si desean pueden hacer la tablita como hicimos al inicio o también lo pueden calcular mentalmente. Por ejemplo, 6 y 18 se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, ¿no? Porque 3 por 2 da 6 y 3 por 6 da 18, y también se puede dividir entre 6, porque 6 por 1 da 6 y 6 por 3 da 18. Entre 2, 3 y 6, que son los divisores, ¿cuál es el mayor? El 6, ¿verdad? Entonces, escogemos el 6. El 6 es el mayor divisor, el máximo común divisor entre 6 y 18. Luego, entre las variables, vemos aquellas que se repiten, vemos que m se está repitiendo en ambos términos, por lo tanto ponemos m, y escogemos el exponente menor, en este caso sería 3, ¿no? Porque el de acá es 5. Entonces, este es mi factor común, 6m3. Ahora, ¿qué hago? Pongo un paréntesis y empiezo a ir dividiendo cada uno de los términos entre 6m3 y lo que va quedando lo vamos poniendo aquí adentro. Ahí estoy descomponiendo en dos factores. Entonces, 6m3 dividido entre 6m3, cuando se divide el mismo término entre sí, recuerden que nos queda 1. Entonces ponemos 1
más, copiamos el mismo signo y divido 18 entre 6, sería 3, ¿verdad? Porque 3 por 6 da 18. M5 dividido entre M3, resto los exponentes, me quedaría M2. Y ya tenemos descompuesto y hallado el factor común de mi primer binomio. En el segundo binomio tenemos también con coeficientes, aquí tengo 2 y 18. Tengo que pensar los divisores, o sea, los números entre los cuales puedo dividir 2 y 18. 2 y 18 se pueden dividir entre 2, porque son números pares. Se pueden dividir entre 3. Y se pueden dividir también entre 6, porque 6 por 2 da 12 y 6 por 3 da 18. Entre 2, 3 y 6, ¿cuál escojo? El mayor, que sería el 6. Por eso se le llama máximo divisor y que sea común entre los dos. Si no pueden hacerlo de esta manera, pues tendrían que hacer la tabla, como hicimos al inicio, y empezar a descomponer hasta que encuentren factores comunes. Bien, entonces aquí me quedaría 6. Luego en las variables, miro las variables que se repiten. A, veo que se repiten ambos términos y escojo la que tiene exponente menor, o sea, sería esta, A con exponente 1. Y X también se repite, por lo tanto escojo X con el menor exponente, que sería 2. Entonces, este es mi factor común, 6AX2. Y luego, para descomponer el binomio, pongo un paréntesis y voy dividiendo cada término entre mi factor común que he hallado y vamos poniendo el resultado dentro del paréntesis. 12 dividido entre 6 me quedaría 2, ¿verdad? Porque 2 por 6 da 12. A3 dividido entre A1, resto los exponentes, me queda A2. X2 dividido entre X2, queda 1. No lo pongo, ya se sobreentiende. Pongo el signo que va a continuación, que es el más, y divido 18 entre 6, me da 3, porque 6 por 3 da 18. A entre A da 1, por lo tanto no lo pongo, lo omito. Y X3 entre X2 me quedaría X. Y ahí tenemos el resultado. Si ustedes quieren comprobar si han realizado bien, para que no tengan dudas, ¿será que hice bien o no el ejercicio? ¿Qué es lo que pueden hacer? Algo muy fácil. Simplemente van a ir multiplicando el factor común que hallaron entre cada uno de los términos. Y el resultado que obtengan debe ser igual al ejercicio que ustedes tuvieron al inicio. De eso se trata la descomposición de factores. En que descomponemos, pero si nosotros multiplicamos esto entre sí, nos debe dar lo mismo que teníamos al inicio. Por ejemplo, para que les quede claro y ustedes solos puedan comprobar. Si yo multiplico 6 por 2, me da 12. A1 por A2 es A3. X2, como no tiene, lo agrupo y ya está. 12 a 3 X2, lo mismo que tenía al inicio. Luego, más por más es más. 6 por 3, 18. A no tiene con qué multiplicarse, lo copio. X2 por X1, X3. Si ustedes se dan cuenta, me sale exactamente el mismo binomio que yo tenía al inicio. De esa manera, ustedes pueden comprobar y verificar si han resuelto bien su ejercicio. Y en la actividad a realizar va a resolver el ejercicio 1 y 2 de la página 144 del texto de matemática fase 2. Aquí les he puesto las imágenes, pero ustedes deben ir al libro para que puedan observar bien los números. En la primera van a resolver estas tablas, van a descomponer y van a calcular el máximo común divisor de cada grupo de números como se le ha indicado en el video. En la segunda pregunta va a relacionar, o sea, va a unir con líneas cada monomio con la factorización. Y en la segunda actividad va a calcular el factor común monomio de las siguientes expresiones. Tienen 4 binomios, ustedes van a seguir los pasos del video, son ejemplos muy parecidos a los que puse en el video para que ustedes se puedan guiar y resolver estos 4 binomios. Y por último va a repetir 3 veces las tablas de multiplicar del 2, del 3, del 4 y del 5. Después de repetirlas, las va a estudiar. Es muy importante que todos se sepan correctamente las tablas de multiplicar.